Y Laura me llamó. Estaba desconsolada porque su novio, el camello, después del accidente la había dejado y quería saber por qué yo le había escrito en el ejemplar del Mundo de Sofía, el que le había regalado aquella dedicatoria. La dedicatoria fue una especie de presagio que tuve. También era un antídoto contra todo infortunio. Sobre todo tenía sentido. Supongo que siempre se desea dejar a quien se ama un legado. Como pude, intenté recomponerla y le ofrecí que nos citáramos, lo que Laura aceptó. Olvidaba decir que también me presenté en la oficina de su madre, Nuria Salvatierra, para interesarme por el estado de Laura tras el accidente, cosa que no habría hecho de saber antes que la madre la dejaba encerrada dentro de la casa muchos días. Porque eso me confió Laura, entre otras cosas, cuando nos vimos aquel domingo. Pero todo hay que decirlo. Ya la magia entre nosotras no era la misma. Sin embargo, la situación con el señor Palmer era diferente. Algunas mañanas lo acompañaba al trabajo y hablábamos mucho por teléfono. Él decía seguir transcurrido todo este tiempo, traumatizado aún por el divorcio. Yo grababa todas esas conversaciones que manteníamos, no él, sino mí misma, y luego me grababa pensando en voz alta con Manuel. Una de las cosas que le proponía en ese momento al señor Palmer era que sacara a Laura de su entorno, que la llevara a ver mundo, que no dejara que siguiera aburriéndose con el grupo de gente que conocía y la pobreza y las limitaciones de la ciudad origen. La otra era que nos aprovecháramos ambos de que ella fumaba cannabis para mediatizarla cuando su mente, aún inmadura, estaría más receptiva. Era una maniobra arriesgada, pero yo confiaba en mí misma como guía y muy poco en los argumentos del señor Palmer, que arguía que si fumabas cannabis tu cerebro se llenaba de gusanos. El que sí llegará a fumar cannabis conmigo será, sin embargo, el señor Palmer. El día en que él me invitó y yo me personé en su casa con mis útiles para la psicomagia, porque no hemos hablado de ello todavía, pero en ese tiempo me consideraba terapeuta y por encima de todo psicomaga. Estaba loca ya en ese momento. Esto sucedía solo unos días antes de partir hacia el camino. ¿Y qué llevaba en esa bolsa? Regalos para Laura, una pecera con un cultivo espiritual que había iniciado, el Silmarillion de Tolkien y la Eva Fultura de Villiers de la Isle Adam. 2 libros también para el señor Palmer, Guía para padres con poco tiempo y mucho cariño del psicoterapeuta Luis Muiño y Sobre el amor y la soledad de Krishnamurti, y Mi vestido ritual. Mientras el señor Palmer y yo estábamos sobre el sofá de su salón, Laura le hizo una llamada a su padre y yo abracé al señor Palmer por detrás de su espalda, y esos minutos, Laura y su padre siempre fueron un tándem, los conservo entre los mejores de mi vida. El señor Palmer estaba siguiendo mis indicaciones, la llamaba vida mía y se mostraba comprensivo con Laura. Cuando la llamada finalizó, volvimos a besarnos. ¿A qué me dijiste que no aquel día?, le pregunté desafiante. Y aquí él me está explicando que hay momentos en los que uno se siente conforme con lo que tiene y cree que lo que tiene va a ser bastante para siempre. Se refiere a esa enfermera con la que él continuó la relación una vez divorciado y con quien la relación proseguía. No, si yo estoy muy contento con ella, solo me gustaría que no fuera tan celosa. La conversación, gracias a la cannabis, era trepidante. Por ella averigüé que el nacimiento de Laura había sido un empecinamiento del señor Palmer, ya que Nuria Salvatierra no quería tener otro hijo. Y por mí, el padre de Laura descubrió que su propia madre había tenido que plegarse a un matrimonio de conveniencia que habían arreglado sus padres y sus suegros, y esto puede decirse que supuso para él un desengaño muy grande. La gente no habla de estas cosas, decía, y entonces ¿de qué se supone de qué habla la gente? No sé, de cosas triviales. Él con su mujer desde luego nunca había tenido una conversación parecida, y con su novia aseguraba que tampoco. Mientras no dejaba de besarme, porque los besos en ningún momento se detenían, también palpó mis pechos con sus manos de médico experto y me aseguró que mis tumores no aparentaban ser malignos. De ahí a la cama fueron apenas unos pasos.
A mí me gustó su habitación y él dijo, sabía que iba a gustarte, pero no hicimos el amor por un detalle prosaico. Porque yo no estaba depilada y solo consentí que él me masturbara introduciendo su mano por entre el pantalón y las bragas. Años más tarde se lo explicaré del siguiente modo. Tú y yo éramos como los protagonistas del lado oscuro del corazón, pero cuando nos vimos esa tarde ya estábamos rodando la segunda parte. Ese fin de semana, de todos modos, nos intercambiamos algunos mensajes. Él quería disfrutar, ansias por vivir, deseos de gozar, la vida es bella. Yo estaba postrada en cama fumada hasta el tuétano, dando las últimas pinceladas en mi fantasía el camino por el que iba a aventurarme. Encendí unas velas negras en mi propio cultivo espiritual. Al día siguiente el techo estaba poblado de espeluznantes telarañas oscuras, aunque el casero fue el que me avisó. Aquello no podía ser más tétrico, pero esa yo era una optimista. Todas las señales fueran de la índole que fueran, las interpretaba desde la positividad. Escrito en los arrecifes paradójicos, un 13 de enero de 2022. Y hasta aquí, hoy que es 22 de enero del 2022, a las 8:40.